Bienvenidos a un encuentro 2. Hoy os estoy hablando desde fuera del estudio, evidente, pero creo que merece la pena que hable ahora, en este mismo instante, cuando se me ha ocurrido la idea, después de leer varios días Éxodo, las plagas, y ahora hoy he terminado de leer Éxodo 10 y me ha hecho pensar mucho. Bueno, he estado leyendo, ¿no? Cómo Dios se supone que endurece el corazón. Ya lo he explicado en otros muchos vídeos, que no se trata de que Dios endureciera el corazón de Faraón directamente, sino que la acción, o mejor dicho, la interacción de Faraón con Dios resultó en un empecinamiento, una cabezonería, una afirmación en una posición egoísta. Es decir, el resultado fue el endurecimiento del corazón de Faraón, su cabezonería, su afirmación en su posición contraria a Dios, pero no porque fuera Dios el que lo quisiera. Dios dice, lo voy a hacer, en el sentido de que no voy a evitar el contacto, aunque sé que el contacto que voy a tener con Faraón va a resultar en, pues eso, su afirmación en su posición contraria a mí. Así que, bueno, por un lado quería señalar eso, ¿no? A veces la gente piensa que, bueno, que fue Dios el que endureció a voluntad propia, el que hizo a propósito, el que, como si nosotros no tuviéramos libre arbitrio, libre albedrío o decisión, sino que es Dios el que decide. No es eso. Eso es como si yo fuera el sol o un horno y dijera, bueno, si esta persona o esta vela se acerca a mí, lo voy a derretir, evidentemente. Lo voy a derretir, pero no porque yo quiera, sino porque es el resultado natural. Es una persona que es directamente contraria a mí. Así que, bueno, vamos a hacerlo. Eso por un lado. Por el otro lado, me ha llamado mucho la atención también el hecho de que ciertas plagas, entre comillas, se pudieran imitar por parte de los magos de Faraón. Pero si os fijáis, ellos lo hacen después. Es decir, lo de las ranas, lo de la sangre, ellos... Es muy sencillo. La prestidigitación, que es algo que yo a veces hago pequeños trucos, entre comillas, de magia. No hay magia, no existe la magia. Pues eso, te escondes un truco debajo de la manga o del bolsillo o haces algo que la otra persona no ve con su ojo y creas la ilusión, la impresión de que estás haciendo algo inexplicable. Para explicar según qué verdades espirituales, a veces hago alguna cosita en alguna predicación, o sobre todo cuando estoy con jóvenes, ¿no? Que se quedan y digo, bueno, pues así funciona en el mundo espiritual. Evidentemente hay un truco, que lo guardo yo y que no lo explico si no pierde la gracia. Y los magos de Faraón hacían exactamente lo mismo. ¿De dónde sacaron las ranas? Pues de las que ya había. ¿De dónde sacaron la sangre? De la que ya había. Porque ellos repiten el milagro, entre comillas, después de. Después. Es decir, toman de lo que hay alrededor y falsifican el milagro con prestidigitación, con magia de la que hoy en día se hace, pues esos trucos. Sin embargo, luego hay otras plagas que ellos ya no pudieron imitar más y dijeron, dedo de Dios, esto es Dios, esto yo ya no lo puedo imitar. Y bueno, también es cierto, es otra cosa que me hubiera gustado poder explicar en más vídeos, que aunque hay ciertas plagas, entre comillas, que se podrían explicar, entre comillas también, científicamente, es decir, pues si había un hongo que enrojece el agua, que eso pasa todavía hoy en día, pues ahí se explica cómo es posible que el agua del Nilo se convierta en sangre o en algo rojo, que los peces se queden sin oxígeno porque esa alga lo consume todo y se mueran asfixiados, pues también. Pero lo que no se explicaría con ciencia en ningún momento es que eso, aunque tuviese una explicación científica actualmente, ocurra en el exacto momento en el que Moisés lo ordena bajo el mandato de Dios. Eso todavía nos tiene que hacer pensar, aunque hubiese una explicación científica de esas plagas que hubo en Egipto. Y el hecho de que se retiraran en el momento en el que Moisés interviene también. Es decir, eso nos demuestra que, aunque hubiésemos encontrado o podamos encontrar una explicación científica, natural, a los fenómenos que ocurrieron en Egipto, aún veríamos que Dios es el Señor de la naturaleza, vamos a decirlo de esta manera tan poética, porque controla o puede decir cuándo van a empezar y cuándo van a terminar esos fenómenos. Y eso nos tiene que hacer pensar en su soberanía, no solamente en lo milagroso e inexplicable como lo ve un niño. A lo mejor podemos encontrar, como digo, una explicación científica natural, pero sigue siendo algo realmente sorprendente que ocurriera en el momento en el que, pues eso, Dios le dice a Moisés, hazlo en tal momento, en tal lugar, y ocurre.
Así que siempre hay una masterización, un control de las cosas por parte de un poder sobrenatural o de un poder que está por encima del poder humano. Y esto nos tiene que hacer afianzar que aunque venga alguien y nos diga, sí, pero tú sabes que hoy en día esto vuelve a ocurrir de otras maneras, a lo mejor a menor escala, pero tiene una explicación científica, sí, pero vuelvo al tema, ese control, esa gestión de las cosas de la naturaleza sigue siendo algo que está por encima de lo que nosotros podemos entender o hacer. Y llegamos al capítulo 10, que es el que hoy me ha hecho pensar, donde, bueno, ya ha habido un par de cosas que ocurrieron, que eso es otro tema que nos tiene que hacer reflexionar. En todo Egipto estaba destrozado, se había quedado sin animales, sin plantas, en fin. Y Dios decía, esto se puede evitar, si haces lo que yo te pido, yo protegeré tu pueblo. Y la prueba de que Dios lo que estaba ofreciendo era protección y no castigo es que en la tierra de Gosén, que es donde el pueblo de Israel se concentraba, no fueron tocados por las plagas. Piensa en esto, Dios protegió a su pueblo, el que quería hacer su voluntad, y sin embargo los que se empecinaban en no hacer su voluntad, Dios dijo, bueno, pues si no quieres hacer lo que yo te digo, no estás en condiciones de seguirme, de hacer mi voluntad, de dejar a mi pueblo ir o de unirte a él, a adorarme, a hacerme caso, yo no puedo evitar que estas cosas que pueden tener una explicación científica y natural destrocen tu país. Para que veas que yo lo que realmente quiero es protegerte y no castigarte, ahí tienes la evidencia. La tierra de Gosén, los israelitas estaban ahí, no sufrieron ni la oscuridad, ni las langostas, ni un montón de cosas. Dios los protegió de forma realmente milagrosa. Y toda la tierra de Israel podía haber sido protegida. Entonces no se trata de la mafia moderna de o me pagas o te rompo los cristales, o no puedo evitar que se te rompan los cristales, diría la mafia moderna, ¿verdad? No es una acción mafiosa como mucha gente entiende, sino que Dios está viendo venir males y está diciendo, quiero protegerte, déjame protegerte. Solo hay una condición. Mira, para que veas cómo funciona, deja mi pueblo. Mira lo que hacen y verás. No has querido, ¿ves? Yo a ellos los he protegido. A ti no te he podido proteger porque sencillamente no puedo obligarte, igual que no puedo evitar que rechaces que hacer lo que yo te estoy pidiendo. Así que piensa en eso. Las plagas, lejos de ser, que eran juicios también, evidentemente, una maldición indirecta, eran lo siento, no puedo protegerte. Pero mira cómo a mi pueblo sí lo puedo proteger. Dios lo que quería era proteger Egipto como país, igual que protege todos los países hoy en día, incluso los que menos se lo merecen, como algunos pensaríamos. No te olvides que Dios hace llover sobre justos e injustos, ¿de acuerdo? Espero que esta perspectiva que pone las cosas más en un lugar justo, diría yo, nos ayude a ver que ese episodio no es un Dios que es uno de los episodios que nos transforma o como diría yo, distorsiona la imagen de Dios con un dedo amenazador. Dios lo que estaba era queriendo proteger, pero no podía. Pero bueno, volviendo al capítulo 10 de Éxodo, veis que Faraón dice, vale, empieza a negociar. Me parece muy interesante la idea de la negociación. Moisés le dice, deja ir a mi pueblo. Dios dice, deja ir a mi pueblo. Y ahora ya el faraón ya deja de decir, así dice Faraón, poniéndose a la misma altura que Dios, como empezó al principio. Ahora ya no utiliza esa fórmula y empieza a negociar. Vale, que se vayan solo los hombres, que se queden las mujeres, los niños y el ganado. Así me aseguro de que volvéis. Y Moisés dijo, no has entendido, con Dios no se negocia. Dios está abierto a discutir contigo, a hablar contigo. Pero humanamente, ¿cuántas veces pensamos que podemos negociar? Y en el capítulo 10 hay dos plagas, la de la oscuridad y la de las langostas, y veis que otra vez de nuevo vuelve a ocurrir lo mismo. La tierra de Gosén, el pueblo de Israel, se ve protegido. En ellos no faltó la luz, no hubo el destrozo. Sin embargo, el resto de la tierra estaba ya hecha polvo, destrozada. Hasta los propios servidores de Faraón le decían, pero ¿no te das cuenta que está todo en ruinas ya, que no nos queda nada? Y el faraón sigue negociando, y en la segunda plaga, que es la de la oscuridad, dice, bueno, pues os vais todos menos los animales y los niños. Así yo sé que si tenéis los niños aquí, volvéis. Y Moisés le dice, pero vamos a ver, ¿no te das cuenta de que con Dios no se puede negociar? Que es que no hay negociación que valga. Si tú quieres disfrutar de todas las bendiciones, las ventajas, los beneficios, lo bueno
de estar al lado de Dios y que Dios te pueda bendecir en sobreabundancia más allá de lo que tú puedas pensar e imaginar, no negocies con Él. Hazle caso y punto. Si Él te dice haz A, aunque a veces no entiendas por qué hay que hacer A y no B o C. Y esto me hace pensar cuántas veces nosotros acudimos al encuentro de Dios en oración, pidiéndole cosas por un trabajo, por un futuro, por la familia, por la salud, por algo, y no nos damos cuenta de que entramos en la misma dinámica que Faraón. Queremos negociar. Sí, pero ¿y si, y por qué no? Pues yo Señor, te pido esto y estas condiciones. Y somos nosotros los que ponemos muchas condiciones. Cuando a veces sabemos, bien dentro de nosotros, que no es lo correcto, que no es el 100%. Y me descubro a mí mismo, y lo digo con vergüenza, negociando con Dios como Faraón hacía. Bueno, primero vete tú, o iros los hombres. Y en segunda acción, venga, os vais los hombres, las mujeres, pero los niños no. Al final los vais todos menos los animales. No se negocia con Dios. ¿Por qué? No porque estoy diciendo que haya que tener una obediencia ciega y punto. Es pura lógica. Si Dios sabe cuál es la mejor cosa que puede hacer por ti, cuál es el mejor, entre comillas, tratamiento, no negocies. Es como si vas al médico y te dice, tómate 3 pastillas, una por la mañana, una a mediodía, una por la noche, y tú, ¿no me puedo tomar una pastilla solo por la mañana y las otras 2 no? No, es que te estoy diciendo cuál es el tratamiento. Si haces eso no va a funcionar el tratamiento, no te vas a curar. Tómate este jarabe y lo que sea, y empiezas a negociar con tu médico cuál es la posología de ese tratamiento médico que él te da, de las dosis de medicamento que te tienes que tomar. ¿Sabrá el médico mejor que tú cuáles son las dosis, la posología y el tratamiento que tú necesitas? Pues tú le haces caso. Pero no porque tengas miedo de que el médico te diga, pues si no me haces caso, te voy a castigar con, a morirte de esta enfermedad, ¿entiendes? No es lo mismo con Dios. No, se trata de, el médico sabe lo que hace. Y tú obedeces el tratamiento, te tomas el jarabe, aunque sepa a rayos, y te tomas 3 pastillas al día, una vez por la mañana, una vez por la tarde y una vez por la noche, y punto, y no gestionas con él ni no negocias con él, porque él sabe lo que es mejor para ti. Pues de eso se trata todo lo que ocurre en Éxodo, ahí al principio, con las plagas. Dios está diciendo esto, pero Faraón no se quería tomar el tratamiento. Y como no se quiso tomar el tratamiento, pues Dios no pudo sanar a ese pueblo, a pesar de que él estaba deseándolo hacer. Así que yo te pido, por favor, que cada vez que vayas al encuentro de Dios, realmente hagas un esfuerzo, yo lo hago, aunque no siempre lo consigo, de dejar el ego a un lado, lo que yo deseo a un lado, lo que me parece que es correcto a mí, y de estar realmente dispuesto a escuchar cuál es el tratamiento que Dios me da, cuál es la posología en esa medicación que Dios me da, y evitar negociar con Dios, porque Él sabe mejor que nadie qué es lo que yo necesito y de qué tengo necesidad. Así que si acudes a ese encuentro con Dios, o lo haces 2 veces o más, por favor intenta dejar a un lado el ego y escuchar cuál es su verdadera voluntad.